Amigos, continuamos con argumentos. Ya nos empiezan a llegar muchos mensajes a través de nuestras cuentas en redes sociales, tanto en la red social X como en Instagram. Y más adelante las vamos a estar leyendo con nuestro invitado esta tarde, el profesor Rafael Quiroz, quien en el segmento pasado nos hacía un contexto histórico de algunos acontecimientos que han marcado nuestra historia contemporánea y cómo han impactado pues también en el mercado petrolero y también el papel que ha tenido la OPEC durante estos acontecimientos geopolíticos y la importancia que tiene hoy en día también la OPEP con los precios del mercado, profesor. Sí. Sí, la OPEP hay que analizarla dentro de su contexto realmente histórico, ¿no? Y dentro del contexto también de que ha servido a todo lo largo y ancho de sus 63 años de existencia, ha funcionado a manera de equilibrador, por así decirlo, del mercado petrolero. La OPEP no solamente defiende los intereses de los países, de sus países miembros, como en efecto, por supuesto, lo defiende, sino ha servido para armonizar y tratar de establecer un equilibrio entre la demanda petrolera, que la imponen básicamente los países altamente desarrollados, y la oferta petrolera, que la imponen, no en forma total, pero sí con bastante peso, los países productores de petróleo. En el mundo hay 105 países productores de petróleo, de los cuales 52 no solamente producimos, sino exportamos petróleo. De esos 52, 23 pertenecemos a la OPEP Plus, 13 de la OPEP como tal propiamente y 10 que se anexaron de hace 3 años y por eso tomó el nombre de OPEP Plus, que son 10 países que, encabezados por Rusia, que en una alianza estratégica para poder tratar de controlar el mercado y para tratar de favorecer a los precios, se hizo una alianza y ha venido marchando en forma muy armónica y con excelentes resultados. Sin embargo, a la OPEP, dentro del contexto histórico, yo diría que hay tres divisiones, por llamarlo así de alguna forma, en la historia de la OPEP, o tres secciones. La primera, como lo dije anteriormente, desde su fundación de septiembre de 1960 hasta 1973, cuando se produce la guerra de Yom Kippur, que por las consecuencias y efectos que ya expliqué, va a ser determinante en la OPEP. Y la segunda etapa es a partir de esa guerra de Yom Kippur hasta 1982. ¿Por qué hasta 1982? Porque hasta 1982 la OPEP no había recurrido a lo que hoy en día se denomina en economía petrolera, se denomina una estrategia de producción, es decir, una política petrolera que se define en función de la producción del petróleo, pero que esa producción, ese elemento, esa variable va a estar dependiendo para subir o para bajar del nivel del precio del petróleo. Eso garantiza a la OPEP un precio estable y un precio sobre todo digno y justo. Y es a partir de 1982, de diciembre de 1982, cuando la OPEP en su reunión, por cierto, esa no se hizo en Viena, esa creo que se hizo en Londres, toma la decisión de asignar cuotas por primera vez en su historia, por primera vez a los países miembros. ¿Por qué? Porque había cierto desorden en que la OPEP tomaba la decisión de subir o bajar precios, pero la gente, los miembros subían o bajaban la producción como les venían realmente en gana, pues. Y entonces ahí se producía, por supuesto, ciertos trastoques entre unos y otros, porque bajaban unos más que otros la producción, u otros la subían más que otros que tienen menos capacidad de producción. Entonces la OPEP puso orden. Dijo, bueno, a partir de ahora, entonces nace la figura de los techos de producción o cuotas también de producción. Y se asignan las cuotas en la OPEP de acuerdo a la capacidad, al número de reservas de barriles que tenga cada país miembro, de acuerdo a la capacidad de producción, de acuerdo a la población o densidad de población y de acuerdo, por supuesto, al espacio geográfico que tengan. Pues depende del tamaño del país.
Esas son las 4 características que la OPEP toma en cuenta para asignar la cuota. Y a partir de allí, bueno, entonces vino más orden dentro de la OPEP, ¿no? Es decir, que se estableció ese sistema de cuotas y, por supuesto, eso va a ser exitoso en la medida en que los miembros de la OPEP tengan disciplina para cumplir rígidamente, fielmente con las cuotas. No hagan trampa, como como ocasionó o fue durante la década del 90. Por cierto, claro. Venezuela, que fue la que encabezó esa indisciplina de aumentar la producción por encima de lo autorizado por la OPEP, debido a que había que obedecer más al mercado que a la misma organización. Entonces, por obedecer más al mercado, sembramos indisciplina y entonces los demás países árabes, porque los árabes, que no son menos tramposos que nosotros, empezaron a hacer trampas también, modificando informes, maquillando cifras, adulterando algunas estadísticas. Y entonces, para poder responder al mercado con un simplemente por responder al mercado, así, o sea... ¿Y hoy qué ocurre? Que hay una fuerte demanda pues también en el mercado, pero hemos visto que también la OPEP pues, ha hecho recortes. ¿Qué pasa? Claro, se ha hecho recortes, pero la OPEP aprendió a no idolatrar al mercado más que a los mismos precios. En todo caso, idolatrar a los precios, que en eso beneficia a los países miembros, claro. Y entonces la OPEP, bueno, a partir de allí tiene otra etapa de su historia, a partir de 1982 hasta hoy en día. Allí la OPEP empieza a participar más en el mercado y empieza a tener mucho más vigencia, más presencia, ponderación en todos los aspectos, en producción, en distribución, en exportaciones, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a jugar al equilibrio del precio del petróleo. Sin embargo, aquí estamos viendo la nueva sede de la OPEP desde hace 8 años hacia acá, que logró construirse en Viena después de haber tenido 2 sedes allí mismo en Viena, de unos edificios estartalados y qué sé yo, y se hizo un edificio muy, muy apropiado a la OPEP, como en verdad se merece, ¿no? Claro. Entonces, la organización ha logrado pues tener su personalidad propia, por llamarlo así, su vigencia propia también, y ha marcado y sigue marcando pauta en lo que llamamos el mercado de los hidrocarburos. Los países afortunadamente han logrado ampliarse, ya en este momento somos 13, a pesar de algunos que se ha ido, como Qatar, que fue el primer país no fundador que se anexó a la OPEP en 1961, se fue hace 3 años, por razones, bueno, que no vienen al caso, y se fue también Indonesia, pero se han anexado otros, total que la OPEP en estos momentos tiene 13 miembros y la OPEP Plus tiene 23 miembros. Con eso, la OPEP participa en el mercado, tiene una presencia bastante interesante. Profesor, pausa, ya está la musiquita. Al regreso, pues seguiremos conversando con usted también del tema en Venezuela, las sanciones a nuestro país, cómo inciden también en nuestra producción, en las refinerías, en toda la industria petrolera de nuestro país, que hace falta para que Venezuela recupere las cifras que tuvo en algún momento, y con estas tendencias que hay en el alza al mercado, cómo Venezuela podría pues también beneficiarse de todos estos elementos. Vamos a seguir hablando al regreso de la pausa, no se aparte.